Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son amantes de las noticias del espectáculo, del romance y de las historias que a veces nos dejan con la boca abierta, hoy tengo algo que de verdad les va a volar la cabeza. Ya han visto el titular, ¿verdad? La impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Y créanme, la sorpresa es una palabra que se queda corta para describir lo que se está gestando en el mundo de estas dos estrellas turcas que conquistaron el corazón de millones. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este notición que está acaparando todas las portadas y conversaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores y confirmaciones, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se queden afuera de ninguna primicia, de ninguna exclusiva, de ninguna de estas historias que tanto nos apasionan. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Han pasado ya varios años desde que Can Yaman y Demet Özdemir nos cautivaron en pantalla con su química explosiva en Erkencikus, o El pájaro soñador como la conocimos en muchos lugares. Su romance en la ficción se trasladó a la vida real, y durante un tiempo, fueron la pareja dorada de la televisión turca, y más allá. Las redes sociales ardían con cada foto, cada aparición pública, cada gesto de cariño que compartían. Eran la envidia de muchos y la inspiración de tantos otros. Sin embargo, como suele ocurrir en el efímero mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y aunque muchos esperaban un reencuentro amoroso, la vida, y el destino, parecen tener otros planes, y unos bastante más sorprendentes esta vez. La noticia que ha estallado hoy, 12 de octubre de 2025, no es un simple rumor de pasillo, ni una especulación de última hora. Estamos hablando de algo que ha sido confirmado por fuentes muy cercanas a ambos, y que ha dejado a la prensa internacional y a los fans en un estado de shock absoluto. La clave de todo esto gira en torno a un proyecto. Sí, lo han adivinado, un proyecto profesional que los volverá a unir, pero no de la manera que muchos esperaban. Olvídense de un posible regreso a la actuación juntos de momento. Lo que se ha anunciado es algo que va mucho más allá de las cámaras, algo que tiene que ver con sus vidas y sus futuros de una forma inesperada. Se trata, nada más y nada menos, de una colaboración empresarial. Y no una cualquiera, sino una que fusiona sus pasiones y sus marcas personales de una manera muy inteligente y estratégica. Can Yaman, que ya ha demostrado su interés por el mundo de los negocios, y Demet Özdemir, que siempre ha mostrado un gran ojo para la moda y las tendencias, han decidido unir fuerzas. ¿Y en qué? Pues en la creación de una línea de moda sostenible. Así como lo oyen. Una marca que no solo busca vestir al mundo con estilo, sino también hacerlo de una forma responsable con nuestro planeta. Esto es sinceramente un giro de guión que nadie vio venir. Durante mucho tiempo se especuló sobre cuándo y cómo volverían a cruzarse sus caminos. Se hablaba de posibles series, de películas, de entrevistas conjuntas. Pero esta faceta empresarial, esta apuesta por la moda ética, es algo que nos habla de un nivel de madurez y de una visión a futuro que es realmente admirable. Nos sorprende ver cómo dos personalidades que vivieron un romance tan intenso y mediático han sabido evolucionar y encontrar una nueva forma de conexión profesional que trasciende su pasado sentimental. Según las informaciones que han trascendido, la idea de esta colaboración surgió hace varios meses, de forma bastante informal. Al parecer, ambos artistas, que mantienen una relación cordial y de respeto mutuo a pesar de su ruptura, se encontraron en un evento benéfico. Allí, entre conversaciones sobre sus proyectos actuales y sus aspiraciones, salió a relucir su preocupación compartida por el medio ambiente y su deseo de contribuir a un cambio positivo. Can Yaman ha estado explorando activamente inversiones en empresas con impacto social y ha manifestado en varias ocasiones su interés por la responsabilidad corporativa, y Demet Özdemir, que ha sido embajadora de varias causas medioambientales y que ha mostrado un gran interés por la moda consciente y el consumo ético, encontraron un terreno común sólido y fértil para la germinación de este proyecto. Lo que empezó como una idea, rápidamente se convirtió en un proyecto tangible y estructurado. Han estado trabajando en secreto durante las últimas semanas, sumergiéndose en cada detalle, diseñando las primeras colecciones, seleccionando meticulosamente los materiales con los criterios de sostenibilidad más estrictos, definiendo la identidad de la marca, y elaborando estrategias de marketing y distribución. Y ahora finalmente han decidido hacerlo público sabiendo que
La expectación mediática sería enorme y que la noticia causaría un revuelo considerable. Y vaya si lo ha sido, las redes sociales y los medios de comunicación se han encendido como una hoguera, y la sorpresa inicial está dando paso a una ola de interés y especulación. La marca, que se llamará tentativamente Synergy Style, o algo similar, una denominación que evoca la fusión de sus talentos y su enfoque colaborativo, se centrará en prendas de alta calidad, atemporales y diseñadas para perdurar, fabricadas con materiales reciclados, orgánicos y obtenidos de fuentes de comercio justo. Se rumorea con fuerza que la primera colección estará profundamente inspirada en la naturaleza, utilizando una paleta de colores tierra, texturas orgánicas que evocan la suavidad de la seda o la aspereza del lino, y cortes fluidos que, más allá de la estética, pretenden evocar la libertad, la conexión con el entorno natural y un estilo de vida consciente. Demet Özdemir, con su conocida sensibilidad para la moda, su agudo sentido del estilo y su experiencia en el mundo del diseño, ha estado liderando la parte creativa, aportando su visión estética y su conocimiento de las tendencias, mientras que Can Yaman, con su visión empresarial y su capacidad de gestión, se ha encargado de la estrategia general, la búsqueda de inversores adecuados, la negociación de acuerdos y la logística de la producción, asegurando que cada paso se alinee con los principios de sostenibilidad de la marca. Es fascinante ver cómo dos personas que compartieron un romance tan público y apasionado, y que luego tomaron caminos separados en sus vidas personales, ahora se unen para construir algo nuevo, significativo y con un impacto positivo. Esto demuestra de manera contundente que las relaciones humanas pueden evolucionar y transformarse de maneras sorprendentes, y que la colaboración profesional y el respeto mutuo pueden nacer y florecer incluso de experiencias pasadas, incluso de aquellas que tuvieron un final. No se trata de volver al pasado o de revivir viejas glorias, sino de construir un futuro juntos, desde una nueva perspectiva, basada en intereses comunes y objetivos compartidos. Las redes sociales, como era de esperar y como ya hemos visto, han explotado en una cacofonía de reacciones. Los fans de ambos artistas, que han seguido de cerca cada uno de sus pasos, están divididos entre la sorpresa, la alegría, la incredulidad y la esperanza. Por un lado, están aquellos que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, que nunca dejaron de alimentar la esperanza de un reencuentro amoroso, y que ahora ven esta colaboración empresarial como un paso intermedio, un signo de que la llama de su conexión, aunque sea a nivel profesional, aún podría arder y quizás, solo quizás, en un futuro incierto, reavivar otros sentimientos. Por otro lado, están los que aplauden fervientemente esta iniciativa, reconociendo el valor intrínseco de su unión en el ámbito profesional, la inteligencia de la propuesta y, sobre todo, su compromiso con una causa tan importante y urgente como la sostenibilidad y la moda ética, algo que resuena cada vez más en la sociedad actual. Las comparaciones con otras parejas del espectáculo que han lanzado negocios juntos son, sin duda alguna, inevitables. Sin embargo, lo que diferencia a Can y Demet de muchas otras celebridades es precisamente su historia compartida. Su relación fue pública, intensa, apasionada y tuvo un gran impacto en la opinión pública y en el imaginario colectivo. Ahora, su nueva faceta como socios empresariales no puede separarse por completo de ese bagaje emocional, de esa historia que los une en la memoria de millones de seguidores. Y precisamente ahí reside parte del encanto, de la magia y del interés intrínseco de esta noticia. Es una historia de segundas oportunidades, de reinvención profesional y personal, y de cómo el talento, la química y la conexión humana pueden manifestarse de formas muy diversas y, en ocasiones, inesperadas. Además, este proyecto tiene el potencial de ser un gran éxito comercial y mediático. Can Yaman tiene una legión de seguidores globales que lo admiran no solo por su físico imponente y su carisma arrollador, sino también por su personalidad fuerte, su ambición y su forma de llevar su carrera, siempre buscando nuevos desafíos. Demet Özdemir, por su parte, es un icono de la moda en Turquía y su influencia se extiende de manera significativa a nivel internacional, siendo referente de estilo y elegancia para muchas mujeres. La combinación de ambas figuras tan queridas y con un gran poder de convocatoria, unidas por una causa tan relevante y con un mensaje tan poderoso como la sostenibilidad, es una fórmula ganadora que promete atraer la atención de consumidores y medios por igual. Imaginen las campañas publicitarias que crearán, las presentaciones de colecciones que organizarán, los eventos de lanzamiento que celebrarán. Seguro que serán espectaculares, llenos de estilo y con un mensaje potente. Y la atención mediática no solo se centrará en la moda en sí, en los diseños, en los materiales, en las tendencias que marquen, sino también, y de manera muy especial, en la dinámica de trabajo entre ellos.
¿Cómo será su relación profesional? ¿Habrá momentos de tensión creativa, de debate, de necesaria complicidad? ¿Cómo manejarán las diferencias de opinión, o las visiones distintas? Todas estas preguntas que aumentan el morbo y el interés, solo se responderán con el tiempo, a medida que la marca vaya creciendo y su relación profesional se consolide. Lo que sí es seguro y podemos afirmar con gran convicción, es que este movimiento estratégico les posiciona como líderes emergentes en un mercado en auge y de vital importancia, el de la moda sostenible. Cada vez más consumidores, especialmente las nuevas generaciones, buscan marcas que no solo les ofrezcan productos de calidad y con estilo, sino que también reflejen sus valores y su compromiso con un futuro más justo y respetuoso con el planeta. Una marca respaldada por dos figuras tan queridas, con un alcance global y con un mensaje tan poderoso tiene todas las papeletas para triunfar y para marcar un antes y un después en la industria. Y para aquellos que aún se aferran a la esperanza de un romance renovado, a la idea de que el amor entre ellos pueda resurgir, quizás esta colaboración empresarial sea una forma de mantener viva la llama de su conexión, aunque sea desde otro plano, desde una esfera diferente de la vida. A veces la admiración mutua, el respeto por el camino que cada uno ha tomado, y la visión compartida de un futuro mejor son el mejor cimiento para una relación duradera y significativa, sea cual sea su naturaleza final, o su evolución. Podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, una que trascienda lo meramente sentimental para abrazar lo colaborativo y lo inspirador. En resumen, la noticia de hoy, 12 de octubre de 2025 sobre Can Yaman y The Method de Mir es mucho más que un simple titular llamativo o un escándalo mediático. Es la confirmación de un proyecto empresarial ambicioso, inteligente y con visión de futuro, enfocado en la moda sostenible y en la creación de una marca con valores. Es la unión de dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía en una aventura común que promete ser apasionante. Es un testimonio inspirador de cómo las relaciones humanas pueden evolucionar, de cómo las pasiones personales pueden encontrar nuevos cauces de expresión y de cómo dos personas pueden construir un futuro juntos, desde una perspectiva completamente nueva, basándose en el respeto, la admiración y un propósito compartido. Ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes cada detalle de esta impactante noticia y analizar sus múltiples facetas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió enormemente esta colaboración empresarial? ¿Creen sinceramente que esta nueva marca de moda sostenible será un éxito rotundo? ¿Qué expectativas tienen de esta nueva aventura conjunta de Can Yaman y The Method de Mir? Déjenme sus comentarios abajo porque me interesa muchísimo su punto de vista y sus reflexiones sobre este tema tan apasionante. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de estas estrellas o que se interesen por la moda sostenible, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis en profundidad y primicias del mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí, por su compañía y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias que les dejarán sin aliento. Hasta pronto.